Buenas noches, vamos a empezar la clase. Hoy nos corresponde platicar sobre el juicio oral de rendición de cuentas. Entonces, respecto a este tipo de juicio oral, realmente la regulación que tiene el código es bastante escueta, pero al final de cuentas hay algunas complicaciones ahí con estos procesos que vamos a tratar de platicar. Si nos vamos al artículo 199 del código, dice que se tramitará en juicio oral. Cuarto, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato. Entonces ya tenemos ahí un primer elemento, y es que esa obligación de rendir cuentas podría estar establecida en la ley, que es más o menos lo normal, lo más frecuente. Lo más frecuente es que se demande la rendición de cuentas porque esa obligación está establecida en alguna norma jurídica, y luego dice que también puede estar establecida en un contrato. Y entonces en algún contrato, aunque normalmente no hubiera producido esa obligación de rendir cuentas, podemos establecer que esa obligación exista a cargo de alguna de las partes. Y ya luego el desarrollo de este juicio oral se da únicamente en dos artículos, 217 y 218 del código. El 217 dice que cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Entonces, en principio, es una demanda, un procedimiento de juicio oral común y corriente, como pasa con todos, con algunas salvedades o algunas diferencias en función de la materia específica de la que estamos tratando. Entonces aquí ya el principio del artículo nos da algunos supuestos de procedencia de esta demanda de rendición de cuentas: que no se hayan rendido las cuentas, que se hayan rendido de forma defectuosa, no esté bien hecha la rendición de cuentas, o que se hayan rendido de forma inexacta, es decir, que exista por ahí algún error de cálculo. Y luego dice que cuando esto ocurre, el juez tiene que tiene que hacer una declaración provisional de esa existencia de la obligación de rendir cuentas. Es decir, no es hasta la sentencia que el juez le ordena al demandado que rinda las cuentas, sino desde la primera resolución. El juez dice, pues provisionalmente yo entiendo que aquí existe una obligación de rendir cuentas y le ordeno a este demandado que la rinda en la primera audiencia. Para esos efectos deberían acompañarse documentos, porque la norma dice que es con base en esos documentos que se hayan acompañado que se declara esa obligación provisional de la obligación de rendir cuentas. Entonces dice, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Entonces, esto es algo que debería formar parte de aquella petición de trámite que hacemos en una demanda de juicio oral, donde pedimos que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. En esa misma petición o en la siguiente, incluir que se declare provisionalmente esa obligación de rendir cuentas, que se prevenga al demandado que las tiene que rendir en la primera audiencia y que lo perciba de que en caso no la rinda se van a tener por ciertas las afirmaciones del actor. Esto a su vez quiere decir otra cosa, quiere decir que yo como demandante tendría que hacer algunas afirmaciones respecto a esa obligación de rendir cuentas o a esa relación jurídica que supuestamente existió entre las partes, de tal manera que esto sea lo que eventualmente el juez pudiera tener por cierto si el demandado no rinde cuentas
en esa primera audiencia. Más o menos lo que pasa cuando se pide la exhibición de un documento en poder del adversario, que dice la ley que el juez le ordena al adversario que presente el documento y que si no lo rinde, si no lo presenta, se puede tener por cierto el contenido que yo como solicitante le haya atribuido al documento. Obviamente para esos efectos le tengo que atribuir algún contenido a ese documento. Pues lo mismo aquí. Dice la ley que si el demandado no cumple con esta obligación en la primera audiencia, se van a tener por ciertas las afirmaciones del actor. Entonces yo tendría que hacer algunas afirmaciones respecto a esto que es materia de la rendición de cuentas. Como cuestión de principio, hay que recordar que el artículo 199, cuando se refiere a la rendición de cuentas, dice que se tramita en juicio oral la demanda de rendición de cuentas de las personas a quienes les impone esa obligación la ley o el contrato, y decíamos que lo más frecuente es que se demande esta rendición de cuentas basado en una norma jurídica. Eventualmente en algún contrato se podrá pactar, pero en la mayoría de casos nos fundamentamos en una norma jurídica. Y en la mayoría de casos, prácticamente en la totalidad de casos, la demanda de rendición de cuentas tiene como antecedente una relación jurídica en virtud de la cual una persona administró bienes de otra. Entonces, si yo administré bienes de alguien más, por la misma naturaleza de esa relación jurídica estoy obligado a rendirle cuentas. No importa qué tipo de vínculo jurídico haya existido entre nosotros. Si yo fui un mandatario, si yo fui un administrador único de una sociedad anónima o un gerente general de una sociedad anónima, si fui un padre en ejercicio de la patria potestad y mis hijos tenían bienes propios, si fui un tutor, en todos esos casos estuve administrando bienes ajenos y por la misma naturaleza de la relación jurídica tengo esa obligación de rendir cuentas. Y en todos esos ejemplos que les cité, si buscamos las normas jurídicas que rigen cada una de esas relaciones jurídicas, si nos vamos a las normas jurídicas de la patria potestad o a las normas jurídicas de la tutela o a las del mandato, van a encontrar ustedes una norma jurídica que establece que ese que administró los bienes tiene la obligación de rendir cuentas. Además, si para alguna relación jurídica en particular no tuviéramos una norma específica, el Código Civil en el artículo 1515, un poco perdida y mal ubicada, tiene una disposición general relativa a la obligación de rendir cuentas. Este artículo 1515 está dentro de las normas que regulan la prescripción y dice: la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos, y ya luego establece el plazo de prescripción. Pero el primer enunciado de la norma es la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos. Entonces cualquier persona que administra un bien ajeno tiene esa obligación de rendir cuentas. Como mínimo, entonces, cuando haya una administración de bienes ajenos, que como les insisto, va a ser la mayoría de supuestos en los cuales se demanda la rendición de cuentas, como mínimo siempre tendré este fundamento jurídico. Y en la mayoría de casos, además, tendré un fundamento jurídico específico. Si es un mandato, el que diga que el mandatario le tiene que rendir cuentas al mandante; si es el administrador de una sociedad, el que diga que el administrador está obligado a rendirle cuentas a la sociedad, etc. Pero siempre tendré ese fundamento jurídico para reclamar la rendición de cuentas cuando existe una administración de bienes ajenos. Entonces, cuando la norma jurídica hace referencia aquí a que con base en los documentos en que se funda la demanda se declarará provisionalmente la obligación de rendir cuentas, es porque todas estas relaciones jurídicas, por lo menos la mayoría de ellas, están contenidas en un documento. Si hubo un ejercicio de un administrador único de una sociedad, pues estará el acta de su nombramiento. Si hubo un mandato, estará el testimonio de la escritura pública. Incluso si era un padre en ejercicio de la patria potestad, estará la certificación de la partida de nacimiento. Entonces, como mínimo,
tengo ese documento que acredita el vínculo jurídico. Lo complemento con una norma jurídica que me establece esa obligación de rendir cuentas derivada de ese vínculo jurídico y ya hay suficiente material para que el juez señale provisionalmente o declare provisionalmente esa obligación de rendir cuentas. Si además para el caso específico tengo otros documentos particulares, pues magnífico, si no, como mínimo esto sería suficiente. Y entonces dice, va a haber un apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor. Y como les digo, eso quiere decir que yo tengo que hacer algunas afirmaciones. Tengo que, pues por lo menos tener alguna idea de cuál era el funcionamiento de esa administración o cuál era el manejo del negocio si fuera un tema mercantil. Y entonces, pues podré decirle al juez más o menos una idea de cuáles fueron los ingresos o cuáles debieron haber sido los ingresos de esa administración de los bienes, cuáles fueron o debieron haber sido los gastos para la operación, y entonces más o menos cuál debería ser la ganancia esperada que esta persona me tendría que reportar y me tendría que entregar. Si el demandado rinde cuentas, pues podrá indicar cuánto fue lo que efectivamente recibió, cuánto fue lo que gastó, etcétera. Si no rinde cuentas, se tendrá por cierto aquello que yo indiqué en la demanda. Y otra cuestión importante, dice aquí que el apercibimiento también va a ser en el sentido de que lo va a condenar el juez al demandado a pagar daños y perjuicios si no cumple con esta obligación de rendir cuentas. Aquí, en esta parte, ya vamos a ver que aunque es pequeñita la regulación, solo 2 artículos, en el tema este de la rendición de cuentas se trata en 3 oportunidades distintas lo relativo a los daños y perjuicios. Esta es la primera. Entonces, en esta oportunidad, la condena al pago de daños y perjuicios es una pura sanción, una especie de multa por no haber rendido las cuentas en la primera audiencia. No tengo que comprobar que esa negativa o esa omisión de rendir las cuentas en la primera audiencia me haya causado daños o me haya causado perjuicios, porque de hecho normalmente no va a ser así. O sea, normalmente a mí, para efectos de mi patrimonio, me da lo mismo si el demandado rinde o no rinde las cuentas en la primera audiencia, porque si no la rinde, de todos modos el juez va a tener por ciertas mis afirmaciones. Entonces, lo que sí me puede causar daños o perjuicios es qué tanto se tarda esta persona en devolverme mis bienes o en reportarme las ganancias o en entregarme las ganancias, pero eso es tema aparte. Aquí la ley solo está tratando la condena al pago de daños y perjuicios por no haber rendido las cuentas en la primera audiencia. Como les insisto, es una pura sanción, una especie de multa. No lo trata la ley con el tema de multa, pero al final de cuentas es eso, y por eso dice que los daños y perjuicios los va a fijar prudencialmente el juez, lo que al juez más o menos se le ocurra. No, eso es aparte. Eso es solo si no cumple con la obligación de rendir las cuentas en la primera audiencia. O sea, si usted como demandado presenta una rendición de cuentas en esa primera audiencia, no importa si es una rendición de cuentas perfecta o si es incompleta o si incluso usted está faltando a la verdad en esa rendición de cuentas, por lo menos ya se salvó de esta primera condena al pago de daños y perjuicios. Hay otras posibles, pero esta se refiere solo a eso. Ahorita le doy la palabra. ¿Sí? No, es parte de exactamente. No. Pero tendríamos que hacer la decisión en el caso de que no compareciese o no entrar en el informe de la primera audiencia. Sí, esta va a ser una de sus peticiones de trámite. Entonces, usted pide, como en cualquier otro juicio oral, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Y así como en una demanda relativa a la obligación de prestar alimentos, usted le hace un agregado en el sentido de que si es el demandado el que no comparece, se le va a tener por confeso, etcétera, etcétera. Aquí le hace un agregado a esa petición, o tal vez le queda mejor hacerlo en una petición independiente en la siguiente, y entonces pide que, con base en los documentos acompañados a esta demanda, se declare provisionalmente la obligación de rendir cuentas y se le prevenga al demandado que debe cumplir en la primera audiencia bajo procedimiento de tales cosas. Bien. Y entonces,
Luego dice, contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda. Esto es medio innecesario, pues en cualquier caso, contra las afirmaciones del actor, en cualquier demanda, puede el demandado rendir la prueba que haya ofrecido al contestar la demanda. Básicamente, tal vez la idea era resaltar que solo se van a tener por ciertas las afirmaciones del actor si es que el demandado no cumplió con esa obligación provisional de rendir las cuentas. Cuestión importante, el último párrafo hace una salvedad. No todas las solicitudes de rendición de cuentas se tramitan por este procedimiento. Entonces, cuando es dentro de un juicio, no tengo que iniciar. Cuando es dentro de un juicio que se dio la administración en virtud de que el juez nombró un depositario o un interventor, por ejemplo, no tengo que iniciar otro juicio aparte para requerirle rendición de cuentas a ese depositario o interventor, sino que dentro del mismo proceso, como un incidente, se lleva a cabo el trámite. Entonces dice, el trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio será conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Y este artículo 43 dice, salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas a depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitarán en cuerda separada y en forma de incidente a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Entonces, sobre todo, no es el único caso, pero sobre todo en el caso de la intervención, que el interventor prácticamente se vuelve un administrador de la empresa sobre la cual recae la intervención, entonces pues hay necesidad de tener información respecto a ese manejo que está haciendo el interventor. De hecho, parte de su obligación como interventor es rendir periódicamente informes al juez, pero si no cumpliera con esto, pues se le puede demandar, entre comillas, la rendición de cuentas. Se le puede pedir que rinda cuentas, pero no necesito una demanda propiamente dicha ni iniciar un juicio oral. De hecho, no puedo hacerlo de esa forma, sino que dentro del mismo proceso donde se designó a este interventor, promueve un incidente de rendición de cuentas. Y en ese incidente tendré que ajustar para que se cumplan estas disposiciones de los artículos 217 y 218. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? En cuanto a la vía procesal, me causa duda, por ejemplo, si estoy incorrecto al decir, cuando se trata de administradores de alguna sociedad, se establece el artículo 119 que se debe de realizar todas las actuaciones de la por la vía sumaria. Pero por ser caso específico, ¿se tramita por la vía oral? Sí, lo que pasa es que hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde analizó el tema. No sé si hayan o existan más, pero hay por lo menos una sentencia donde se analizó este tema. Déjenme ver porque por aquí tengo el dato. Es el expediente 3312-2012. Entonces ahí más o menos la Corte no... la conclusión a la que llega la Corte es la correcta, por lo menos a mi juicio. Y la Corte llega a la conclusión... El caso en realidad de lo que se trataba es que se pedía la rendición de cuentas de algún personero de la sociedad, no recuerdo si era un administrador único, un gerente o lo que haya sido, y se pidió como un juicio oral de rendición de cuentas. Y entonces la parte demandada lo que alegaba era precisamente eso, que debía haberse seguido un juicio sumario por el artículo 1039 del Código de Comercio. Y la Corte llega a la conclusión que, como le digo a mi juicio, señorita, apague su teléfono, por favor, que como le digo a mi juicio es correcto, en el sentido de que era la vía procesal aplicable en ese caso era la del juicio oral. Y entonces ahí tenemos dos cuestiones. Un tema de especialidad de la norma. La norma especial prevalece sobre la general. Normalmente las normas en materia procesal
de asuntos mercantiles, las normas del Código de Comercio serán normas especiales frente a las del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero aquí ya estamos hablando de un tema muy puntual, que es la rendición de cuentas. Entonces, aquí podríamos considerar como norma especial la del Código Procesal Civil y Mercantil. Y además, en el Código de Comercio y en cualquier otra ley, no hay otra ley que tenga disposiciones sobre la rendición de cuentas como las que están aquí. Entonces, si usted trata de olvidarse de los artículos 217 y 218 del Código y plantear una demanda de rendición de cuentas en esas circunstancias, el proceso en realidad no le va a ser funcional. Porque como vamos a ver aquí, usted sale de su juicio oral de rendición de cuentas ya con algo definitivo respecto a cuáles eran esas cuentas, porque el demandado tuvo que haberlas rendido en la primera audiencia. Si las rindió, vamos a ver en un momento, el juez se las puede aprobar o se las puede improbar, eso va a ser el contenido de la sentencia. Si no las rindió, el juez va a tener por ciertas las afirmaciones que usted hizo, y entonces ya vienen otros aspectos como condenarlo al pago del saldo que resulte de las cuentas. Si estas normas no existieran, ¿qué es lo que tendría que pasar? Seguir todo un proceso de conocimiento para que en sentencia el juez declare la existencia de la obligación de rendir cuentas, y entonces después nos vamos a un proceso de ejecución para ejecutar y que entonces ahora sí me las tenga que rendir. Se vuelve impráctico. Entonces, por esas razones es que aun cuando sean temas mercantiles, la rendición de cuentas se tramita en juicio oral. Entonces, dice el 218, según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. Y dice, primero, la aprobación o improbación de las cuentas. ¿Y por qué esto de según los casos y la ley nos da un montón de opciones? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar durante la tramitación del juicio oral. No sabemos en principio si este demandado va a cumplir en la primera audiencia con esta obligación provisional de rendir cuentas o no. Si la rinde, no sabemos si más o menos van a estar cercanas a lo que yo como demandante había pensado o no. No sabemos si esas cuentas van a estar ajustadas a la verdad o no, no sabemos si van a estar bien hechos los cálculos o no, etc. Entonces, de todo esto pudiera derivar que el juez le apruebe las cuentas si todo está bien, o que se las impruebe si hay algo que no esté bien. Luego dice la condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Es decir, si ya establecidas cuáles son las cuentas correctas, resulta que este señor me tiene que entregar 1,000,000 de quetzales. Pues entonces no necesito otro proceso para que me pague mi 1,000,000 de quetzales, sino en esa misma sentencia el juez lo condena a que me lo pague. La condena en daños y perjuicios, que es la segunda ocasión en la que en este juicio oral se aborda el tema de los daños y perjuicios. Dice la condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez, otra vez prudencialmente, para el caso de rebeldía a rendir cuentas, que es lo que nos decía el artículo 217. Entonces, esta primera parte del inciso tercero es la continuación, digamos, de ese apercibimiento al que se refería el primer párrafo del 217. Entonces, en el 217, el juez le hace un apercibimiento al demandado. Luego, en medio de eso, estará lo que haya resultado en la primera audiencia. Si la rindió, magnífico, el apercibimiento no se hace efectivo. Si no la rindió, entonces en sentencia, el juez prudencialmente lo condena al pago de daños y perjuicios. Entonces dice la condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de rebeldía a rendir cuentas. Esa es una opción, pero este inciso tercero tiene una segunda opción, que es lo que les decía ya el segundo supuesto de daños y perjuicios en este juicio oral, o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también prudencialmente el juez va a condenar al demandado a pagar daños y perjuicios si le imprueba las cuentas. Entonces, está expresa en la ley y en la primera resolución que va a emitir el juez esa obligación del demandado de rendir las cuentas en la primera audiencia, pero además está implícita la obligación de que esa rendición de cuentas se ajuste a la verdad.
Entonces, si la rendición de cuentas está bien hecha y se ajusta a la verdad, el juez la va a aprobar. Y entonces el demandado no va a tener un problema ahí con ninguna de las dos condenas al pago de daños y perjuicios. Ahora, el primer supuesto, que era el del 217, si el demandado no llega a la audiencia, por ejemplo, entonces no va a rendir las cuentas en la primera audiencia, el apercibimiento se va a hacer efectivo. Si el demandado llega a la audiencia y no rinde las cuentas, entonces nuevamente estamos en el caso del 217, el juez va a hacer efectivo el apercibimiento. Pero además, decíamos, este inciso tercero del 218 tiene un supuesto distinto. Entonces el demandado sí llegó a la audiencia, sí rindió las cuentas, pero las cuentas no están bien rendidas. Entonces lo primero que va a pasar en la sentencia es que el juez le va a improbar esas cuentas. Y entonces, como consecuencia de esa improbación de las cuentas, va a haber también una condena al pago de daños y perjuicios, que nuevamente es una especie de sanción, una especie de multa que el juez le impone al demandado por no haber rendido las cuentas de forma adecuada. Y luego tenemos el inciso cuarto, que es la tercera ocasión en la que se aborda el tema de los daños y perjuicios acá. Obviamente no con ese nombre, pero ya les voy a explicar, digamos. Por ejemplo, nosotros como demandados, que nos demandaron nosotros, y nosotros no rendimos las cuentas, pues en realidad tendríamos que igual nosotros presentar las cuentas al juez y, por ejemplo, hay una excepción perentoria que nosotros ya habíamos presentado las cuentas, o solo como excepción presentar las cuentas. Debería ser la primera opción, es decir, aun cuando usted ya haya presentado, ya haya hecho su rendición de cuentas, a lo mejor hasta tiene su copia, se haya recibido, por ejemplo, de que ya le rindió las cuentas, o siendo el tema relativo a una sociedad anónima, a lo mejor usted rindió las cuentas en la asamblea de la sociedad, e incluso a lo mejor hasta la asamblea votó y le aprobó las cuentas, que es perfectamente posible. Aún en ese caso, el juez no le está preguntando a usted, porque obviamente el juez en su primera resolución no tiene posibilidad de conocer todos esos elementos. Entonces el juez en su primera resolución le dice, yo declaro provisionalmente que usted tiene una obligación de rendir cuentas y le ordeno que la cumpla en la primera audiencia. Entonces usted la tiene que cumplir. Ya después podrá hacer lo que usted quiera, si quiere plantear una excepción perentoria o contestar la demanda en sentido negativo o lo que fuera, atacando el tema de si tenía o no la obligación de rendir cuentas, o a lo mejor si esas cuentas incluso ya estaban aprobadas, pero siempre tiene que cumplir la obligación. Entonces les decía, en el inciso cuarto se aborda por tercera ocasión el tema de los daños y perjuicios. Ahora sí ya son verdaderos daños y perjuicios, ya no es simplemente la sanción por no haber actuado en el proceso conforme lo manda la ley, sino este ya es un verdadero resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Por qué? Cuando yo administro un bien ajeno, decíamos, tengo expresamente establecida en la ley esa obligación de rendir cuentas. La obligación de rendir cuentas tiene a su vez implícita otra obligación, que es la de pagar el saldo que resulte de esas cuentas, es decir, la ganancia que yo haya obtenido de la administración de los bienes ajenos, entregársela a su propietario. Por eso es que dentro de las cuestiones que puede contener la sentencia, dice el inciso segundo que está la condena al pago del saldo que resulte de las mismas, de las cuentas. Entonces, me pueden condenar a pagar ese saldo. Ahora, resulta que esa, decíamos, es una obligación connatural a esa administración que yo hice de esos bienes ajenos. Yo administré un bien ajeno, por esa administración tengo la obligación de rendir cuentas y además tengo la obligación de entregarle el saldo a su propietario cuando termine la administración o cuando él me lo pide. Se vuelve entonces una obligación de pagar una suma de dinero, la misma que tengo si yo celebro un contrato de mutuo con otra persona, tomo en préstamo una cantidad de dinero y luego le tengo que pagar su dinero a esta persona. Entonces tengo una obligación de pagar una suma de dinero. El Código Civil, ya lo hemos platicado en alguna otra oportunidad, trata el tema de la mora. Y entonces dice que cuando existe mora, el deudor está obligado a resarcir los daños y perjuicios
causados por el retardo. Dice el artículo 1433 del Código Civil: establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo. Y el tema de los riesgos, que no nos interesa en este momento. Entonces, si yo, recuérdense que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer algo. Entonces, no importa qué obligación tengo yo. Si yo incurro en mora, tengo que pagar los daños y perjuicios resultantes de ese retardo. En materia civil, recordarán ustedes que un par de artículos antes, el 1428, dice que el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Ya los 2 o 3 artículos siguientes dicen cómo debe ser esa interpelación, es decir, tiene que haber un requerimiento formal del cumplimiento de la obligación. Entonces ya me constituyo en mora, y al estar en mora tengo esa obligación de resarcir daños y perjuicios. Si la obligación fuera mercantil, recordarán ustedes que el Código de Comercio dice que a partir del día siguiente en que la obligación sea exigible, automáticamente estoy en mora sin necesidad de un requerimiento. Pero en temas civiles, entonces, por ejemplo, ¿es el requerimiento del mismo proceso o lo puedo hacer yo? Lo puede hacer antes, y si no, el artículo 1430, la última oración, dice: la notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Si lo hace antes, tiene que ser notarial o judicial, que en realidad hacerlo judicial si no existe la demanda de pago no tiene mucho sentido, pero lo puede hacer. O sea, iniciar un expediente que sería un proceso voluntario solo para que le hagan el requerimiento al fulano, lo puede hacer. Entonces, regresamos. Si ya estoy yo en mora respecto al cumplimiento de una obligación, que insisto, la obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer algo, y si es de dar puede ser dinero o puede ser cualquier otra cosa, tengo que pagar daños y perjuicios por ese retardo. Entonces, el 1435 dice: si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, que es ya lo que está pasando aquí, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal hasta el efectivo pago. Entonces, de ahí, de la combinación de estos 3 o 4 artículos que acabamos de platicar, es que sale este contenido del artículo 4, del inciso 4 del artículo 218, cuando dice que dentro de las cosas que puede contener la sentencia está la condena al pago de intereses legales. Estos intereses legales son un resarcimiento por los daños y perjuicios que yo le causé al demandante por haberme retardado en devolverle su dinero producto de la administración. Entonces, al no entregarle en su momento ese dinero producto de la administración, eventualmente me constituye en mora. El momento dependerá de si la obligación era civil o mercantil, pero eventualmente me constituye en mora, y al estar en mora tengo que resarcir esos daños y perjuicios. Como la obligación consiste en pagar una suma de dinero, esos daños y perjuicios se traducen en el pago del interés legal, y a eso es lo que hace referencia esta primera parte del inciso 4. Las costas, que por supuesto en cualquier proceso. Luego dice: quinto, la fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago, o bien sexto, la absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas. Entonces, ¿qué de todo esto? A no ser que sea un caso muy específico, ni siquiera lo vamos a saber cuando presentamos la demanda. O sea, cuando yo presento mi demanda, más o menos todo el abanico de opciones está disponible. Por supuesto, yo nunca voy a presentar una demanda de rendición de cuentas bajo el supuesto de que el demandado no estaba obligado a rendir cuentas y por lo tanto el juez lo va a absolver, que es el último de los supuestos. Pero fuera de esos, según el caso, cualquiera podría ocurrir. Y de hecho, yo podría quedar contento con cualquiera de esos, porque a lo mejor lo que hace el demandado en la primera audiencia es llegar y decir: como no, señor juez, aquí están las cuentas, y como resultado de esas cuentas, yo quedo convencido de que no hubo ganancia con la operación. Y entonces no tengo alguna cantidad de dinero que reclamar, y todo está perfecto, él tiene ahí todos sus comprobantes, magnífico. O me dice: sí, como no, aquí está. La operación produjo 100,000 quetzales de ganancia y aquí están sus 100,000 quetzales. Magnífico.
que le apruebe el juez sus cuentas en la sentencia. O pudiera ser que no, pero como no sabemos qué va a pasar, sino hasta que se vaya desenvolviendo el proceso, no sabemos si va a rendir las cuentas o no, cómo va a rendir esas cuentas y si voy a estar conforme con esas cuentas o no. Aquí la petición funciona un poco o bastante distinto a cómo funciona en cualquier otra demanda. Entonces, yo en mi petición de fondo en un juicio oral de rendición de cuentas tendré que decir que se declare con lugar la demanda, es igual que en cualquier otro caso. Y luego, en consecuencia, según los casos, se haga una o más de las declaraciones siguientes y prácticamente copio todo el artículo, a excepción del último de los supuestos. ¿Qué manda? Según los casos, se haga una o más de las declaraciones siguientes. A no ser, como le digo, que su caso fuera muy particular y usted sí ya tiene conocimiento de cómo se manejó la operación y que a lo mejor esta persona sí le había rendido las cuentas y las cuentas están bien y lo único que no ha hecho es pagarle el saldo. Entonces usted ya lo único que quiere es eso y ya sabe cuál es el saldo y hace su reclamación específica. O usted ya sabe cómo se manejaron las cuentas, ya sabe cuál fue el saldo que se produjo y pide la condena de ese saldo específico. Pero normalmente eso no pasa, porque sobre todo como el otro fue el que administró, él es el que tiene los comprobantes, él es el que sabe qué recibió, qué no recibió, etcétera. Entonces normalmente en la mayoría de casos la petición quedará así de abierta. No tendrían por qué. No, usted en ese caso, y tampoco de rendición de cuentas y resarcimiento de daños y perjuicios, ya todos esos temas están implícitos. Entonces usted presenta un juicio oral de rendición de cuentas y nada más. Entonces, ¿hay estimado de cuánto es todo eso? Nosotros no lo vamos a poder ver en la demanda. A no ser que lo sepa, pero como le insisto, en la mayoría de casos no lo va a saber. ¿Ya hablas del proceso presentar un memorial o es el juzgado que oficio haría ese cálculo? Pues no precisamente que lo haga de oficio, sino que, vamos a ver, usted tiene dos elementos cuando está redactando su demanda. Por un lado, tiene en la mayoría de casos una incertidumbre, es decir, usted no tiene datos claros de qué fue lo que pasó con la administración de sus bienes. ¿Sí? Por el otro lado, tiene el hecho de que el juez va a señalarle al demandado, a declarar que el demandado a declarar provisionalmente que el demandado tiene la obligación de rendir cuentas. Y le va a ordenar que rinda esas cuentas en la primera audiencia. Y dice la ley, si no la rinde, se va a tener por cierto lo que usted haya dicho en su demanda. Entonces, pues más o menos tendrá que tratar de ajustar sus estimaciones lo más posible a la realidad o a lo que pudiera esperarse que haya sido la realidad. Entonces, a lo que vamos aquí es, a diferencia de lo que pasa en cualquier demanda, usted no tiene hechos concretos en los cuales, por supuesto tiene algunos, pues la existencia de la relación jurídica y que no le ha rendido cuentas, etcétera, pero en cuanto al dinero propiamente dicho, usted no tiene hechos concretos en los cuales usted esté haciendo descansar su pretensión, pero sí tiene que tener algunas suposiciones o algunas estimaciones de esos hechos, porque si el otro no rinde las cuentas y usted tampoco plantea algunas estimaciones en su demanda, su proceso no le va a servir de nada. Entonces, por ejemplo, usted me designa a mí como su mandatario y lo que me dio en administración son 3 bienes inmuebles. Entonces usted en su demanda podrá tener un estimado de cuánto es el monto en el que se podría dar en arrendamiento cada uno de esos bienes. Luego dirá que los bienes yo los tuve en administración durante tal cantidad de tiempo y que los gastos que se producían por esa administración son, qué sé yo, el impuesto único sobre inmuebles,
el mantenimiento del edificio, algunas reparaciones ordinarias, etcétera, y hace usted su estimado. Por supuesto, puede ser que haya pasado exactamente como usted dice, pero a lo mejor cuando yo rindo cuentas, le digo, señor juez, sí los di en arrendamiento, pero no lo di, digamos, este bien no lo di en $5,000 al mes como ella está estimando, sino que lo di en $3,000 al mes, y aquí está el contrato de arrendamiento y aquí está copia de las facturas. O resulta que este bien, de los 3 años que yo tuve en administración de los bienes, estuvo desocupado 2 años y solo lo tuve en arrendamiento 1 año, y aquí están las cuentas relativas a ese año, o lo que sea que tenga que decir yo de lo que supuestamente fue la realidad. Pero usted en su demanda plantea algunos estimados. Si yo rindo las cuentas, pues entonces ya de las pruebas que se produzcan en el proceso, podremos establecer si es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo, para que el juez me apruebe o me impruebe esas cuentas. Si yo no rindo las cuentas, el juez va a tener por ciertas las estimaciones que usted hizo, las afirmaciones que usted planteó en su demanda, y sobre esa base dictará su sentencia. Pero, por ejemplo, en mi petición de condena, yo no tendría que poner aproximadamente al monto de tanto, sino que yo doy por hecho que eso sería el monto que me tendría que pagar, por ejemplo. Yo no creo que usted debiera hacer una petición tan concreta en este caso, sino que yo me quedaría solo con decir, se aclare con lugar la demanda, en consecuencia, según los casos, se haga una más de las declaraciones siguientes y lo que dice el artículo, y hasta ahí. ¿Dos cosas qué, perdón? Primero, la rendición de cuentas que hace el demandado. Ajá. Es aparte de la contestación de la demanda. Por supuesto. Y la segunda, como daños y perjuicios que derivan de los intereses moratorios. El demandante, en la parte de los hechos, sí tengo que establecer, cuánto era el interés que tenemos pactado, en todo caso. Si hubiera, que normalmente no va a haber, entonces por eso es que la norma hace referencia a la condena al pago de intereses legales. ¿Alguien más? Dígame. Ajá. Los intereses y los frutos. Primero aclaremos a qué se refiere usted con frutos. Es que, vamos a ver. Como hablábamos aquí con su compañera, usted en la mayoría de casos no sabe qué pasó con sus bienes. Quedémonos con el mismo ejemplo, yo era el mandatario, tengo en administración 3 bienes inmuebles. Usted exactamente qué hice yo con esos bienes no sabe, por eso es que tiene la incertidumbre y plantea su demanda para que yo le entregue esas cuentas. Entonces, usted lo que puede tener son algunas estimaciones, alguna estimación de en cuánto se podría dar en arrendamiento cada uno de esos bienes. Puede usted suponer que yo los di en arrendamiento a alguien durante todo el tiempo que los tuve en mi administración, y puede hacer algunas estimaciones de cuánto eran los gastos que yo tuve que hacer por la administración de esos bienes. Entonces, sí está dentro de todo eso el tema de los frutos, porque al final de cuentas, hablando en este caso de la posibilidad de que hayan existido unos arrendamientos sobre esos bienes, esos son frutos civiles. Entonces, sus estimaciones, las afirmaciones que hace referencia el artículo 217, sí van a tener pues alguna relación con esa posibilidad de los frutos que se han obtenido. Como le digo, usted no tiene los datos concretos, no puede decir, aquí está la copia del contrato de arrendamiento y aquí consta que este señor lo dio, a no ser que la tuviera, pues si la tuviera, magnífico, pero en la mayoría de casos no va a ser así. Entonces, usted lo que va a tener son unas estimaciones. Ahora, en cuanto a los intereses legales, no hay necesidad de que haga alguna mención, porque ya la misma ley establece que es una de las posibles condenas que podría emitir el juez en contra del demandado. ¿Sí? Ajá. Depende para empezar, en dónde
o cómo está documentado ese saldo. Porque, por ejemplo, si él le manda una simple carta, entonces usted tiene una situación. Si él, por ejemplo, le dice, mire, aquí están sus cuentas, usted está de acuerdo y le dice, bueno, ¿y el saldo? Yo que soy el que le administró los bienes, le digo, mire, disculpe, fíjese que tuve una emergencia, pero celebremos un reconocimiento de deuda en escritura pública, yo me reconozco deudor de usted por este saldo. Es otra situación distinta. Y entonces, veamos cada una de estas situaciones. En el segundo caso, celebramos un reconocimiento de deuda, esto está en escritura pública, esto es título ejecutivo. Entonces usted puede iniciar su juicio ejecutivo sin ningún problema. Si yo le planteé el tema en un documento privado y el documento privado tiene suficientes elementos como para poder ser un título ejecutivo, salvo el hecho de que es un documento privado, es decir, en ese documento privado consta la obligación de pagar una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero es líquida y esa cantidad de dinero es exigible, usted podría, mediante unas diligencias de prueba anticipada, pedir que yo reconozca ese documento ante el juez y entonces nuevamente ya tiene usted su título ejecutivo. Si esto no constara en algún documento, pues no tiene usted ni un título ejecutivo perfecto ni algo que pueda transformar en un título ejecutivo, va a necesitar su demanda de rendición de cuentas. Pero en el caso de las asambleas, después de una sociedad anónima, Ajá. en el caso de la aprobación de la asamblea, de la rendición de cuentas que están pendientes, ¿sí se puede considerar el título ejecutivo? No, para nada. No. No. ¿Alguien más?